Pues hoy en la cara B traemos un tema del que queríamos hablar hace tiempo y yo creo que es un tema recurrente, ¿no? Pero bueno, como ha habido, se han levantado voces últimamente, es un tema sobre el que tenemos que hablar de manera recurrente porque es algo que es continuo y que está ocurriendo, estamos un poco subidos en el tren. Y lo digo de una vez. ¿Cuál es el tema? El tema es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el mercado laboral, ¿vale? En cosas de estas que son tan maravillosas que se habla tanto, ¿no? Como la productividad, la eficiencia, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, si están desapareciendo puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hace poco leíamos una noticia que hablaba de que la inteligencia artificial no cumplía con las expectativas, pero esto hay que matizarlo, porque con las expectativas ¿de quién? Resulta que según los estudios que se están haciendo, los estudios más recientes, la IA está ahorrando, o sea, es ampliamente utilizada, aunque sea de una manera muy naif, por gran parte de los trabajadores, sobre todo los que se dedican a algo que tenga que ver con tengo un ordenador delante o un móvil en la mano. La IA es ampliamente utilizada, o sea, tiene una adopción brutal, y principalmente pues ChatGPT y similares, ¿vale? Es ampliamente utilizada. Los trabajadores reconocen que esto les está afectando en la productividad, es decir, que hacen mejor sus tareas, más rápido, que tardan menos, vaya. Pero resulta que, claro, esto, quien hace los números en la Excel, normalmente piensa de esta forma, ¿no? Yo veo unas celdas y digo, oye, pues si esta tarea que antes llevaba 6 horas, ahora lleva 4, pues esas 2 horas que vienen sobrando contribuirán en la misma medida a la productividad y seremos capaces de sacar más trabajo o lo que sea. Pues esa es la parte que parece ser que no está ocurriendo. Porque, claro, evidentemente, el hecho de que tú pongas una herramienta en manos de la gente por sí solo, no va a activar determinadas palancas. Es decir, como conclusión, la IA aumenta la productividad, ahorra tiempo, pero la pregunta es, ¿realmente estamos ganando en productividad? Como empresas a nivel pequeño, como país a nivel más grande, y eso es un poco lo que no se está notando de una manera tan tangible. En el estudio este que comentas, Lu, hay un par de datos interesantes. Primero sobre si esto aporta, ¿no? Que dice que los trabajadores, el 46% de los trabajadores afirma que la inteligencia artificial aumenta algo su productividad y el 44% dice que la aumenta significativamente. Es decir, el 90% de los trabajadores reconoce que la IA aumenta su productividad, o poco o mucho, y solo un 10% dice que no la aumenta. Que eso, bueno, bien. Pero luego, viendo otro eje, dicen que el 70% de los empresarios consideran que su equipo está debidamente capacitado, al menos para la IA, y simplemente solo el 23% de los trabajadores considera que están debidamente capacitados. Entonces, yo creo que está claro que más o menos todo el mundo ve que la IA aumenta la productividad, pero sí creo que hay una diferencia en cómo los empleadores, ¿no? Las empresas y los trabajadores perciben lo que es una capacitación adecuada en estos temas, ¿no? Yo entiendo que en muchos casos a la gente dice, venga, usa ChatGPT, que no es tan complicado. Y ya está, debidamente capacitados. Y evidentemente para sacarle partido hace falta un poquito más. Cuando se habla aquí de la IA, ¿se habla exclusivamente de ChatGPT o realmente estamos generalizando un poco más? Porque mi impresión es que solo estamos hablando de LLMs en general. Masivamente, no exclusivamente, pero masivamente es ChatGPT. Yo creo que aquí tiene una incidencia, porque hay muchos developers, tiene una incidencia las tecnologías tipo Copilot, ¿vale? Pero, claro, aquí son macroestudios de estos que se habla con todo tipo de profesionales.
Hay estudios solo de desarrollo de código, ¿eh? Sí, sí, también. Sí. Claro, evidentemente las empresas que digan que piensan que el 70% de sus trabajadores están preparados suena excesivo, pero desde el punto de vista de los trabajadores, que el 23% reconozca que está preparado, me sigue sonando excesivo. Porque el preparado, ¿dónde está el límite? O sea, ¿dónde está el mínimo, no? Para estar preparado. El saber que existe ChatGPT y lanzar una consulta que te devuelva información, o el saber usarlo debidamente, que no tienes por qué saberlo, sino necesitas formación, ¿no? Necesitas que alguien te ayude a entender cómo hacer un prompt, cómo iterar ese prompt, cómo no sé, son cositas que hemos comentado otras veces y sobre las que podemos hablar si queréis en más detalle, pero si queréis podemos decir que te mejora, pero ¿hasta qué punto te mejora como debería? O sea, para mí hay varios niveles, ¿no? Y es verdad que hay una pregunta que es, tú lo decías, Corti, el 43 o 40 y pico % dice que ligeramente y el 40 y pico dice que el impacto es más positivo. Si nos quedamos con él ligeramente, me puedo tragar el 23. Si nos quedamos con él, es un impacto de verdad y nosotros lo usamos mucho, ¿no? Lo hablamos continuamente y que lo usemos mucho no quiere decir que es que ChatGPT nos haga el trabajo. Fijaos, perdonad, que me vienen las ideas de repente así ligadas. Leía en LinkedIn el otro día alguien que pegaba una imagen de un tuit, no sé, pero bueno, pegaba la imagen de un tuit en el que un tío decía que tenía al lado, sentado en el avión, a una alta directiva de una empresa estadounidense de las grandes. Iba a decir del IBEX, pero no es el IBEX, nunca me va a salir. Bueno, es igual. Del equivalente de Estados Unidos, que eso es una cosa menor. Y que esa señora se había pasado todo el rato, todo el vuelo, preparando una presentación y que todo lo había hecho ChatGPT. Que para qué la iban a pagar a ella millones de dólares, seguramente la estarían pagando, cuando le estaba haciendo todo el trabajo. Él, ¿no? Claro, seguramente le estaba haciendo todo el trabajo ChatGPT. Y el tío que ponía esto en LinkedIn hacía una reflexión y venía a decir que, bueno, que esto es como lo del que viene a casa, por ejemplo, abrirte la puerta cuando se te ha quedado cerrada, que le cuesta medio segundo el abrírtela o medio minuto y le pagas un pastón, pues le pagas porque tiene el conocimiento, ¿no? Y que esta señora seguramente tiene el conocimiento y ChatGPT le está ayudando a hacer las cosas más rápido o a lo mejor acceder a información que no podría acceder de otra manera. Es decir, estamos hablando de que nos hace mejores. Entonces, ese aumento de la productividad también se tiene que medir diferente en función del perfil que tengas, del tipo de trabajo que realices. Hemos hablado hace un momento de robots. Robots que seguramente van a ayudar a mejorar la productividad en ciertos trabajos que hasta ahora no se podía hacer. Hemos hablado aquí también de white collar jobs y todo ese tipo de cosas en el pasado, ¿no? Y son robots que además te van a permitir pues, que trabajos que tienen pues, ciertos problemas de seguridad, como puede ser trabajar en una mina o trabajar en una punta de una antena a 200 metros de altitud que te puedes matar, ¿vale? Pues igual eso llega el día que te lo hace un robot y te está evitando que haya accidentes laborales. O sea, hay muchísimas implicaciones como para que estos estudios, que hay que hacerlos, no digo que no, nos los podamos tomar en el fondo en serio. Y es algo que me preocupa porque se ponen cifras por aquí a diestro y siniestro y realmente hay que saber interpretarlas, ¿no? Es de lo que se trata su trabajo, ¿no? Poner estas cifras y tal. Está bien, hay que tomárselo como hay que tomárselos. Yo creo que dan para discusión, lo cual está bien. A nosotros nos viene muy bien, ¿eh? Más estudios, por favor. Yo con este tema de la alta directiva en el avión haciendo la presentación, yo le daría la vuelta. Decía, ¿qué pensarías de que una altísima directiva de un banco esté haciendo una presentación a manopla sin utilizar ningún tipo de herramienta de estas características? Porque si tiene al lado a su asistente que se la está haciendo, a todo el mundo le parecería perfectamente normal. Claro, ¿cómo lo va a hacer ella? ¿No? Pero la señora se está currando la presentación utilizando las mejores herramientas que tiene a su disposición y lo único que se nos ocurre es ponernos a quejarnos. Yo creo que un profesional hoy en día tiene, o sea, aquí la responsabilidad del trabajador, ¿no? Entendiendo esta alta directiva como empleada. Y lo bajo a cualquier tipo de empleado, no tienes que ser directivo de nada. La responsabilidad del trabajador es utilizar las mejores herramientas a tu disposición y la responsabilidad de la empresa es
ponerlas a tu disposición y darte esa capacitación si la necesitas, que también de lo que se habla en este estudio, que hay como distintas visiones sobre lo que hace falta de esto, que eso lo hablamos mucho nosotros en Petit Comité, ¿no? Que esto de hablar con ChatGPT parece que es muy fácil, ¿no? Porque como siempre que le dices algo te responde, pero claro, dependiendo, que el rollo del prompt engineering va por ahí, que es la mejor habilidad que se puede aprender de manera transversal hoy en día. Es decir, prompt engineering se terminará enseñando en los colegios, porque esa es la forma, digamos, democratizada de comunicarse con la inteligencia artificial. Pero tenemos responsabilidad en hacerlo bien. Es decir, eres tú el que hace el prompt. También te puedes ayudar de herramientas de inteligencia artificial para hacer el prompt. De hecho, en el último Dev Day, la funcionalidad de la que hablaron, que a mí más me gustó de todas, está en beta, y de la que nadie habla, es precisamente dentro del playground de OpenAI un cacharro que te ayuda a definir tus prompts. Y que de hecho había un leak de la plantilla que usaban por debajo y ya OpenAI la ha puesto pública y han dicho, mira, es así el prompt, dejaros ya de hostias. Y eso es algo de lo que nadie habla. Y es precisamente lo mejor que te puede llevar. Es decir, si tú aumentas tus capacidades para explotar estas herramientas de la mejor manera, te desarrollas ahí, entonces pegas un boost. Pero claro, eso no, todos los empleados saben hablar con ChatGPT, claro. Poner algo en una cajita también lo sé hacer yo, pero evidentemente si lo haces mal, pues lo que te saca es mierda, porque es que eso es una máquina. Ahora, tiene una capacidad de que si tú pones lo que de tu lado lo que tienes que poner, y para eso hace falta, oye, estudiar un poco. No mucho, ¿eh? Que eso del prompt engineering no es tan complicado. No hay que estudiar mucho, un poquito, ¿vale? Y luego tienes una, digamos, la cabeza amueblada de una manera que eso lo puedes hacer de forma sistematizada, lo reutilices, aproveches el conocimiento de los demás, etcétera. Si consigues eso, la herramienta tiene una potencia increíble. Y luego, evidentemente, para que las horas esas que quedan libres se usen en algo productivo, pues tendrá que haber un cambio de otro tipo. No vale con poner ChatGPT ahí en las pantallas de la gente. Pero, oye, hay que empezar porque la gente entienda que eso es una skill que hay que desarrollar. Que es el nuevo, tienes que saber inglés, ¿no? Es decir, ahora ya no hay que saber inglés, porque también para muchas cosas, ¿no? Para leer un texto, desde luego, no hace falta saber inglés ya. Pero ahora lo que hace falta es saber comunicarse con estas máquinas, saber utilizarlas. Hay un tema yo creo muy importante, es es saber dónde está el valor, ¿no? Que es lo que le cuesta ver a mucha gente. Y a mí, que estoy muy de acuerdo con esto que has dicho, Lu, pero todo esto me recuerda a algo que hablamos no hace mucho tiempo, de un informe, ¿no? Que decía que los trabajadores, no sé si eran, o sea, no médicos, no me acuerdo cuáles eran, pero bueno, que los que más usaban inteligencia artificial como que se iban acostumbrando a no hacer pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que es una de las partes importantes. Es decir, hay mucha gente que cuando empieza a utilizar ChatGPT o este tipo de tecnologías, es como que van delegando absolutamente toda la carga de pensamiento crítico y de pensar y tal en la IA. Cuando dices, la IA es como has dicho tú, ¿no? Pues si en el mundo real yo tendría un asistente al que le diría cuáles son mis ideas, pues claro, el asistente de una directiva no tiene el conocimiento que tiene la directiva. O sea, al final podrá saber hacer una presentación, podrá tener un poco de contexto, pero vamos, entiendo yo que a la directiva le están pagando por ser capaz de trazar una estrategia, por ser capaz de unir una serie de puntos y un conocimiento que tiene, que luego le dice, oye, pues mira, vamos a poner esto y esto, pero lo que no voy a hacer es ponerlo. Lo que no voy a hacer es dedicarme 3 horas de mi vida a ponerlo en verde, azul o a elegir la frase adecuada cuando a lo mejor yo no soy la persona adecuada, ¿no? Necesito un copywriter, lo que sea. Pues esto es lo mismo. Es decir, tengo claro lo que quiero contar, tengo claro lo que quiero investigar, o tengo claro lo que sea, soy capaz de componer mi trabajo y me apoyo en la IA para no tener que estar dedicando horas a algo donde yo no aporto, donde lo que aporto es en ese conocimiento que le pongo a la parte de investigación. Pero yo creo que la gente no, o sea, yo al menos, no sé cómo lo veis vosotros, pero mucha gente que veo utilizando IA se va al otro extremo. Es como que o se hacen todo el curro ellos entero, o se pasan de repente le pongo un prompt de mierda y le pido a la IA que piense por mí. Es como,
Ostras, Yo, no sé. yo tengo un pensamiento sobre eso que es una cosa mía, ¿eh? Y a lo mejor no pensáis lo mismo, pero no os da la sensación de que a la mayor parte de la gente tiene que ver con esto. ¿Le cuesta más leer que escribir? Eh, es decir, si tú a alguien le pones una pistola a la cabeza, es una forma de hablar, ¿no? Si le dices, para mañana necesito 10 páginas de informe de no sé qué. Esa persona coge y lo hace. Pero si le dices, para mañana, léete atentamente este informe de 10 páginas que te voy a preguntar, eso se hace mucho más bola. Claro, hay un switch. El prompt engineering es escribir, ¿vale? Pero se puede más o menos sistematizar y tal. Pero hay un switch de que gran parte de la producción de texto, en este caso, pues la va a hacer una máquina y tú lo que tienes que hacer es revisarla y leértelo. Y eso cuesta muchísimo. Entonces yo creo que eso tiene que ver con esto que tú dices del ego todo, ¿no? O sea, del ego todo se traduce muchas veces es que ni lo reviso. Es decir, le digo que me lo haga y ¡pum! Para adentro. En cambio, si te dicen que lo hagas tú, eso parece como más natural. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por hacer ese... Hay gente que está muy acostumbrada a leer. Yo vengo del mundo académico y allí es muy normal estar todo el día leyendo, ¿no? Y mucha gente se queja de eso, ¿no? Esta gente se tira más tiempo leyendo que haciendo cosas. Vale, porque están muy acostumbrados, pero lo normal no es eso. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, en el caso de los desarrolladores de software, ¿no? El hecho de que tú abraces esa nueva realidad de que vas a estar mucho más tiempo revisando código que te da la máquina que escribiéndolo tú, es algo que le produce una disonancia cognitiva brutal a la gente, pero brutal. Y eso está teniendo que ver en que haya gente que lo esté abrazando, pero la mayor parte de la gente no quiera saber tanto de estas tecnologías, ¿no? Sí, en el otro extremo está el utilizarlo absolutamente para todo, hasta para escribir la frase más nimia. Y a veces el prompt es 50 veces más grande que lo que quieres escribir tú. Que cuando es algo crítico puede tener sentido, pero hay muchas veces que yo creo que nos pasamos. Yo, de hecho, por principios míos, no me parece que esté mal, pero cuando la gente lo hace, pero por principios míos no le pido a la máquina que me escriba nunca un email. Para nada. O sea, eso sí que creo que es algo personal que tengo que controlar yo, que tiene que salir de mi cabeza y que hay un montón de matices en un email. Ya sabemos cómo van los emails, ¿no? Que como lo envíes con una coma más o menos ya lo hemos liado y es la guerra mundial. Hay una serie de matices que quiero gestionar yo. Pero hay otros trabajos que lo primero que hago es preguntarle y luego lo que decimos siempre, iterar y de todo. De todas formas, en cuanto a lo que decías de la revisión, coño, es que también te puede hacer el propio trabajo la IA generativa en ese sentido. Esta semana, Lu, tú y yo estábamos trabajando un día, no recuerdo ahora muy bien en qué, y le preguntábamos una cosa a ChatGPT, lo estabas preguntando tú en este caso, ¿no? Y lo que nos sacaba no terminaba de cuadrar. Dijiste, venga, vamos a probar con Claude y ahora vamos a probar con Gemini, ¿vale? Tienes 3 fuentes distintas, cada una te va a ayudar mejor o peor en función de qué. O sea, ya tienes 3 alternativas, lo cual es el triple de tiempo, pero cuando sea un trabajo que es crítico, ¿sabes? Tienes 3 a quien preguntarles. Y el triple de suscripción también, que eso lo pago, ¿eh? Bueno, sí. Sí, pero no hace falta pagar en todos. Hay diferentes niveles, pero tú puedes utilizar ahora mismo ChatGPT gratuito y tiene un montón de cosas que funcionan muy bien. O sea, no hace falta pagar absolutamente en todo. Sí, saber es que la herramienta, por ejemplo, es una de las skills que se deberían buscar, ¿no? Es decir, no necesariamente en el trabajador en sí, pero que alguien se preocupe de eso, porque soltar ChatGPT a todo el mundo, venga, es un poco... Pues ahora estamos en un periodo más de exploración y tal. Pero puedes coger también la salida de un trabajo que hayas hecho o que te haya hecho ChatGPT con tu guía y tu ayuda, lo que decíais antes, ¿no? Al final hay que iterar y ser capaz de pasarle, como a ese asistente que decía Corti, pasarle todas las ideas que tienes en la cabeza y contextualizar, porque igual que cuando contratas, vamos a decirlo directamente, contratas a un becario, no sabe de qué va el trabajo, no te conoce y hasta que te entiende tú piensas que todo lo que tienes en la cabeza lo sabe y no es así, pues con ChatGPT te pasa igual, ¿no? Con el equivalente. Si ChatGPT te ayuda a preparar un trabajo, coño, pásaselo a Claude o pásaselo a Gemini y critícamelo. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué ves bien? ¿Qué no sé qué? O sea, te sirve como validador o si lo haces tú puedes hacerte un post y luego pasárselo para que te lo critique. O sea, es que puede ayudarnos a tantísimas cosas distintas
joder, pues a lo mejor incluso, fíjate, no ganamos más tiempo y simplemente en el mismo tiempo ganamos más calidad. Y para mí eso tiene incluso más valor que el tiempo, ¿no? Porque muchas veces también hay trabajos que no entregamos con la calidad que se debe. Sí, yo creo que hay una parte muy importante, aunque puedas usar varias IAs, pero que es el qué narices quiero conseguir. O sea, porque creo que hay cosas, que hay una decisión en muchos trabajos de, oye, con esto que estoy haciendo, o sea, ¿qué quiero conseguir y cómo lo enfoco para conseguir eso? ¿No? Que ahí es donde, por ejemplo, yo que lo uso mucho para marketing. Ostras, ¿cómo narices? O sea, pero sé qué tipo de contenido, qué tipo de descargable, qué tipo de no sé qué necesito hacer para este objetivo de negocio que estoy buscando, ¿no? Y cómo lo tengo que hacer. Tiene que ser algo corto, tiene que ser al grano, tiene que ser más extenso. Mi audiencia, ¿no? El que lo va a leer, que necesita, porque claro, ChatGPT te puede dar tanto un texto que lo lee alguien profesional y le parece súper simple porque dice, tío, me estás hablando como si fueras un normal y yo ya conozco el tema, como que puedes conseguir que te dé un nivel de profundidad brutal, ¿no? Y lo que muchas veces falta, yo creo que eso, esa reflexión, que volvemos a lo mismo a lo del becario, ¿no, Frank? Es decir, si tú a un becario le dices, no le das contexto y le dices, hazme este trabajo, pues a saber qué narices se imagina y como no tiene el conocimiento ni del mercado ni la experiencia, te va a hacer algo que no tiene sentido. Es el ser capaz de contar exactamente tu contexto, qué es lo que buscas, cómo te lo planteas en la cabeza. Oye, esto es más largo, más corto, con más profundidad, con menos, va dirigido a este tipo de perfil, que le interesan estas cosas, ten cuidado. Todo eso es importante. ¿Se lo pidas a un becario o se lo pidas a ChatGPT? Y ojo que, al menos, yo no sé vosotros, personalmente, muchas veces en el pasado me he equivocado menos o voy a reformular la frase. Cuando no he sabido pasar de un punto, me he quedado encallado, el hablarlo con alguien y contarle el problema y contarle mi solución me ha ayudado a mí sobre la marcha a encontrar, o sea, a hacerlo mejor y para pedirle a cualquiera de estas máquinas que te solucione el problema, tienes que reflexionar también ahí. O sea, tienes que contarle, tienes que proporcionar la información y eso mismo es un proceso mental para ti que te ayuda también seguramente a encontrar mejor la solución, ¿no? O sea, que en el fondo es como tener una persona al lado, lo hemos comentado otras veces sin que sea una persona, pero lo más parecido que tener una persona a un lado para que te ayude, bueno, a la audiencia tengo que decir ahora mismo, estoy completamente fuera de mí, no sé de lo que estoy hablando porque nuestro amigo Luz ha puesto un patito en el hombro, no sé lo que significa, no sé si me quiere decir algo. Esto hace una referencia. Muchos programadores tenemos un patito en la mesa porque eso hace referencia a esto de lo que tú estás hablando, que es una técnica que se llama el duck debugging. Bueno, que se lo cuentes al patito, ¿no? Es decir, el hecho de verbalizar lo que tú quieres te ayuda a definir mejor el problema. Lo que tú decías de contárselo a alguien, ¿no? Te ayuda, porque escribir es como pensar fuerte, ¿no? Esto lo dice un compañero mío, Andrés Fulla. Otro saludo desde aquí. Y hablar, verbalizar tus problemas muchas veces te hace dar con la solución que no, en la que estabas enquistado, ¿no? Yo creo que esto es algo que si lo explotamos bien, en lo que podemos aprovecharnos mucho de cómo es la interacción que tenemos con los chatbots de los grandes LLMs, ¿no? Porque tienes allí una manera de reflexionar sobre tus propios problemas y tus propios pensamientos, que además hace un poco más que mi patito porque te da un feedback después. Él se queda callado mirándome. Pero, oye, eso quizás sea una manera de hacerle comprender a la gente que si mete un trabajo upfront en comunicarse de manera adecuada con estos sistemas, pues va a obtener mucho más de lo que parece, ¿no? Porque muchas veces esto tiene que ver con hacer esa inversión inicial, que nos cuesta para todo. Es decir, si yo tengo que formarme en prompt engineering, amigos, formarse en prompt engineering es un día de inversión. No, es que no tiene mucho, ¿eh? Pero, lo que le cuesta a la gente, macho. Es una cosa increíble. Como cualquier inversión, que sí creo que es algo de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Que piensas el low hanging fruit y el corto plazo y todo esto, y te cuesta hacer estas inversiones de primeras. Pero quizás esta sea una manera, esto que tú has dicho, es una manera de dorar un poco la píldora y que entre mejor.
oye, estás realmente reflexionando sobre tu propio problema, esto además te ayuda a darle vueltas. Me parece una buena manera de venderlo. Tengo que reconocer que como se nota mucho que ya no programo desde hace tiempo, no sabía que tenía un nombre de un patito, así que... Pero bueno, al final todos llegamos a las mismas conclusiones más o menos, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues que Corti y yo hemos hecho en la época de Brainsys dando paseos también y contarnos las cosas para reflexionar sobre ellas y de repente se te ocurrían, o ahora hacemos Lu y yo, aparte de hacerlo con... O sea, al final es el... En este caso, lo bueno que tiene ChatGPT es que no tienes que hablar con las personas, ¿no? Que eso es lo más desagradable que hay. Pero más allá del tema, está bien. No sé si, o sea, cambio un poco de tema, pero siguiendo un poco con el hilo de lo que traía antes, no sé si habéis utilizado Canvas, que es algo que ha salido hace escasamente una semana, yo diría, y hablando de productividad también, de tiempos y todo eso, incluso también de calidad, no solamente los saltos vienen dados por las mejoras en los modelos, sino también por las mejoras en el producto. Para el que no conozca lo que es Canvas, básicamente lo que te permite ahora con el modelo 4O Canvas que ha sacado OpenAI, lo que te permiten es que cuando le haces una pregunta y te da un resultado sobre todo de un texto estructurado, lo puedes editar, te lo muestra de una manera que es como un editor de textos. Entonces, tú puedes escribir sobre el texto, en lugar de tener que andar copiando y pegándolo en un Word, en un Notion, en lo que sea, puedes escribir sobre el texto, lo puedes modificar, puedes seleccionarlo y le puedes pedir que te añada, que te quite, que te lo reformule, que lo que sea, y solamente te cambia ese trozo. Y hasta ahora lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo es, cada vez que tenías que hacer un cambio en un documento, imaginaos, de 1000 palabras, que te había generado ya el ChatGPT, te lo volvía a escribir entero. O te escribía un párrafo que tenías que copiar, irte al sitio donde tú lo tenías, buscarlo, sustituirlo y no sé qué. Es decir, esa interacción que suena como obvio, ¿no? Diciendo, claro, es que tiene que ser así. No venía siéndolo hasta hace, ya os digo, escasamente una semana con ChatGPT. Esa interacción es otro paso más. O sea, por eso digo, no solamente es un tema de modelos, sino también de producto que todavía se puede mejorar. No sé si habéis tenido oportunidad de probarlo y si lo habéis visto como útil o no. Sí, y es verdad que es el siguiente paso. Es decir, otro de los caballos de batalla con esto es, bueno, ser capaces de generar las interfaces adecuadas para que esto se integre mejor en los procesos de trabajo. Porque esto, por ejemplo, esto mismo que hacen en Canvas, pues en el Google Workspace, que tiene Gemini y tal, ya está integrado. Lo que pasa es que a nivel de producto no le meten, tengo yo la impresión, no le meten tanta opinión y tanto interés y al final te ves también interactuando, aunque dentro de tu documento, y puedes seleccionar un texto y hacer esas cosas, pero te ves interactuando con un chatbot. Yo creo que, bueno, también Canvas adolece de esto y creo que eso tiene que evolucionar porque, claro, los programadores ya llevamos con Copilot unos añitos y hay un sabor agridulce con el tipo de interacción, ¿no? De, oye, yo puedo programar usando Copilot Chat o Copilot sugeridor y tal, pero es que me está sacando del flow continuamente. Y llega un momento y dice, mira, sabes que lo programo yo. ¿Sabes? Estoy harto de explicarte lo que quiero. Entonces, por ejemplo, Cursor hace mucho esfuerzo en que el proceso de ayuda con el modelo de lenguaje esté mucho más integrado en la labor de programación normal y que no te saque del flow. Y lo mismo ocurre si tú tienes ChatGPT abierto en una pestaña aparte y le tienes que estar continuamente preguntando cosas y lo que tú has dicho, haciendo copy, paste y no sé qué. Entonces yo creo que estos productitos, y Canvas me gusta porque tiene mucha más opinión que lo de Google Workspace, es como que te dejo hacer esto y ya. ¿Qué pasa? Que lo de Google Workspace pues ya lo tienes en tu documento de Drive, evidentemente. Y puedo tirar ahí directamente de formatos y de historias. Cada cosa tiene su parte buena, pero yo creo que esto convergerá a que tengamos unas interfaces mejores. Porque lo de chatbot ya se nos está quedando pequeño, es verdad. Sí. Es así. Siendo muy potente, ¿eh? Pero bueno, sí, es una herramienta a reseñar. Oye, ¿qué pensáis de...? Esto es el primer paso, ¿no? Es como, vale, la productividad aumenta,
Sí, no, bueno, entendemos que esto va a medio plazo, va a tener un impacto significativo en estas métricas de productividad, en cómo trabaja la gente. Hay algunos gurús, como Bill Gates, que ya se tiran a hablar, él habla mucho de estos temas, ¿no? De white collar jobs, blue collar jobs, etcétera, de cómo va a impactar a distintas áreas. Y él hablaba hace no mucho de que nos tenemos que preparar para la semana laboral de 3 días. Siempre va un paso más allá, ¿no? No hemos pasado por la de 4 días, pues vamos a la de 3. Porque, a su modo de ver, gran parte del trabajo productivo que hoy en día tienen que hacer las personas lo podrán hacer las máquinas. En el caso de que además tengamos Optimus y todo esto, pues aún más tipos de trabajos, y que nos tenemos que preparar para una sociedad en la que no hay trabajo para todo el mundo. Entonces, ese es un impacto. A ver, hay que pasar por muchas fases antes de llegar a esto. Pero bueno, entiendo que en el foro de Davos y en el Club Bilderberg hablan de estas cosas, ¿no? ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Lo veis posible? ¿Creéis que es una cosa...? Sí, yo creo que mixed feelings con esto por muchas cosas, ¿no? Es decir, ya hace mucho tiempo, de hecho, por ejemplo, los libros de Enrique Dans que lleva escribiendo hace tiempo también se habla de esto, ¿no? De semanas más cortas, impuestos al robot, subsidio universal, es decir, al final son muchas ideas que están ahí muy alineados con un futuro, por decirlo así, donde pues, la productividad que te trae la IA y los robots lo que hace es que la necesidad de los humanos sea menor, que es una hipótesis, o sea, hay una gran hipótesis por ahí. Si lo queréis, hay otra que está más alineada con cómo hemos visto que las distintas revoluciones tecnológicas han aportado valor, que siempre se dice que lo que hace es un aumento de productividad, es decir, no sobran empleos, sino que se produce más con la misma gente porque tiene esa capacidad, que perfectamente podría pasar, que es, oye, que los humanos empecemos a tomar otro rol y que seamos capaces de producir muchísimo más. Oye, pues en lugar de estar perdiendo el tiempo escribiendo 1000 páginas de algo que no tiene sentido, eso lo va a hacer la IA y yo aporto una capa de valor por encima. Yo todo esto lo junto ya mentalmente a que no tenemos ni idea de qué va a pasar a futuro como sociedad desde el punto de vista que estamos viviendo un punto de inflexión en cuanto al crecimiento de la población de la humanidad. Si lo queréis ver desde antes de la revolución industrial hasta ahora, bastante antes, la humanidad, la población ha crecido muchísimo en volumen, que ha venido muy bien porque había que hacer muchas cosas, pero ahora estamos viviendo, yo creo, un momento donde la sociedad ya no se plantea crecer al mismo ritmo, ¿no? Hay muchos países donde, de hecho, creo, por ejemplo, en Corea del Sur, la tasa de natalidad hace que la población vaya a ir bajando en los próximos años. Perfectamente nos podemos ir encontrando un escenario futuro donde, oye, pues tengamos robots e IAs haciendo más cosas, pero que seamos menos población. Y a lo mejor tampoco hay una, ¿sabes?, una necesidad efectiva de reducir la jornada laboral porque lo que tenemos son menos personas. Creo que nos falta, o sea, está guay que se exploren distintas ideas porque evidentemente el futuro va a ser distinto a lo que estamos viviendo a día de hoy, lo que no tenemos ni idea qué es lo que va a encajar. Sí, es un tema peleagudo, efectivamente. Y a todas estas encima, con todos los avances que estábamos hablando hace un ratillo en medicina y todo eso, pues seguramente podemos esperar que la gente viva cada vez más, ¿no? Los hijos se tienen más tarde, se tienen menos hijos, pero la gente vive más. O sea, son situaciones que son nuevas para la sociedad. Y tenemos que ver, pues sí, qué nos pueden aportar los robots. Tiene sentido que, claro, porque a todas estas ya todo el mundo piensa, con los robots nos vamos todos a la calle. Si nos vamos todos a la calle, ¿qué pasa con la economía, no? ¿Quién al final se basa en el consumo de la gente? Si la gente no consume, pues ¿qué va a ocurrir por ahí? ¿O nos esclavizan? ¿Qué puede ser? O no lo sé. Pues, entonces hay tantos temas ahí, tantas variables, que desde luego yo no tengo la respuesta ni tampoco una teoría sobre qué es lo que puede pasar. Pero como mínimo, efectivamente, puede pasar cualquier cosa. Desde que se pueda reducir a 3 y entonces tengamos que lidiar con eso de que los robots van a hacer más trabajo, pero la gente tiene que seguir cobrando lo mismo para mantener el nivel de vida, el consumo y todo eso, hasta lo que decías tú, que sigamos teniendo que mantener los 5 porque no hay gente suficiente sino para hacer el trabajo. No lo sé, pero no te voy a decir que me da miedo, pero sí es algo que
preocupa. No sé si a corto, medio, a largo plazo, no sé quién va a sufrir todo esto, pero sí es algo que me preocupa un poco. Hay otra visión. O sea, a ver, si quitamos de la ecuación este escenario de declive poblacional, ¿no?, que ha descrito Corti, que es posible que pase, si no eso, sí que una desaceleración, ¿no?, en el crecimiento de la población. Pues también en algún momento tendrá que desacelerar, ¿no? Pues ya, o sea, no cabemos. A no ser que conquistemos Marte y eso. Pero hay otra visión, que es la de Jensen Huang, que yo la digo mucho, el CEO de Nvidia, que él habla de que el aumento de la capacidad productiva, ¿no?, nunca ha derivado en menos trabajo, sino en más. Es decir, porque esto era un miedo que también se tenía en la revolución industrial, ¿no? Cuando se empezó a desarrollar la automática primigenia en las fábricas, antes ya pues vendría con la imprenta y todo eso, pero la revolución industrial es como lo que ha tenido más impacto a nivel global, ¿no? Pues también había mucho miedo con que la gente se quedase sin trabajo. Ha ocurrido lo contrario, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que ahora somos muchos más, hay mucha más gente que trabaja, vivimos mucho mejor, y todo eso ha venido impulsado porque las fábricas se automatizaban, porque había locomotoras y porque hemos avanzado tecnológicamente. Sin eso no estaríamos donde estamos ahora. Entonces parece un poco contraintuitivo. O sea, lo más fácil es pensar, la IA hace nuestro trabajo, pues levanto las manos y ya no tengo nada más que hacer. Que es como ese mundo utópico en el que ya no tienes que trabajar y te dedicas a tus cosas, ¿no? Está muy bien. Pero realmente puede pasar eso. O sea, yo creo que se abrirán nuevas oportunidades. Es decir, si hay un escenario de declive poblacional, evidentemente las reglas del juego cambian con o sin inteligencia artificial. Vamos a quedarnos en este escenario, es decir, no hay declive, ¿vale? Que me gusta ese... Yo no sé cómo lo veis, pero, o sea, habiendo visto las distintas etapas de desarrollo tecnológico, yo creo que si algo radicalmente distinto tiene la época que estamos viviendo, cuando juntas inteligencia artificial y robótica, es que ahora sí vamos a llegar en relativamente poco tiempo a un punto donde una máquina va a poder hacer perfectamente cualquier cosa que hace un humano a día de hoy. Porque hasta ahora las distintas revoluciones habían ayudado a hacer cosas. Es decir, pero una fábrica no funciona sola. O sea, de hecho, una fábrica por narices necesita gente porque cuando tú lo ves, por muy automatizado que esté, pues al final son cintas y van soltando cosas, pero siempre hace falta un control, fallan movidas y es imposible automatizarlo al 100%. Pero ahora estamos en un punto, junta a lo que hemos visto de Tesla, ¿no?, los robots y tal, con todo lo que hemos hablado de IA hoy, simplemente con eso, donde pues es que perfectamente un robot va a poder hacer todo el trabajo de campo que hace un humano, perfectamente un robot va a poder hacer todo el trabajo que ocurre en una fábrica, perfectamente o mejor que un humano, o incluso, como veíamos en algún vídeo, ¿no?, un robot va a poder hacer el trabajo de un camarero perfectamente, por decir algo, y evidentemente ya una IA es capaz de hacer gran parte de nuestro trabajo, lo que es obvio. Yo sí que creo que hay mucho espacio para la humanidad para seguir desarrollando cosas, es decir, no sé si vamos a poder dedicar mucho más tiempo a pensar, mucho más tiempo pues a otro tipo de actividades y a lo mejor seguramente nuestra relación con el trabajo cambie. Llevamos muchos años quizás asociando trabajar con estar muy liados, ¿no? Estar como sintiendo ser productivos, liados en muchas cosas, y a lo mejor es un cambio a dedicar más tiempo a cosas de valor cualitativo más alto y dejar que todo lo que tenga un valor cualitativo más bajo sea automatizado. Pero es verdad que yo creo que es la primera vez donde hay un riesgo de que el humano sobre. O sea, de que los humanos en 10, 15, 20, 30 años, pues todo lo que hacemos lo puede hacer perfectamente una IA o un robot igual o mejor que nosotros. Y eso sí que es un game changer. A no ser que surjan nuevas cosas, que es lo que pasó con la revolución industrial. Es decir, ahí también entendíamos el trabajo. O sea, veníamos del trabajo agrícola y en la granja, y en el campo y tal. La gente se vino a las ciudades a trabajar en
fábricas y en oficinas básicamente, principalmente en fábricas, ¿no? Y en un momento dado llega una tecnología que dice, no, la fábrica ya no hacen falta 3.000 personas, hacen falta 200 para llevarla. Y ahí de donde venía el miedo, porque no es vamos a la automatización total y a qué sobramos, ¿no? Sino que, hostia, es que el 90% de la gente se va a la calle. Y de ahí venía el miedo de entonces. Ahora sí que es verdad que puede haber un breakthrough en el sentido de que ya nos haga entender que en la situación actual, o sea, el tipo de trabajos que desempeñamos hoy en día los pudieran hacer las máquinas, pero es que yo creo que eso dará lugar a que nos inventemos cosas nuevas. Es decir, hay como varias cosas que te puedes imaginar, ¿no? Como, o que nos volvemos todos científicos, ¿no? Todos estamos intentando desarrollar el conocimiento y tal, y el trabajo de bulto, eso ya, y lo que produce el sustento y todas las mierdas, eso no tenemos que preocuparnos más, ni tampoco tenemos que pasar la aspiradora, eso ya está más o menos, ¿no? No tenemos que dedicar el tiempo a muchas cosas de este tipo. Y entonces nos tenemos que inventar un nuevo trabajo que aporte mayor valor. Yo creo que siempre hemos sido capaces de hacer eso, de inventarnos una movida nueva para mantenernos ocupados. Que antes no podíamos ni pensar en ella porque teníamos que estar haciendo una documentación que me han pedido para la semana que viene. Cuando ya me quito eso de la cabeza, pues es que somos muy buenos, los seres humanos somos muy buenos inventándonos otra historia nueva. Lo hemos hecho siempre. Pero eso es lo que abre las oportunidades, ¿no? Siempre ahora, podemos ¿te van a pagar por ello? Perdona. No, digo, la pregunta es, ¿te van a pagar por ello? Tiene que ser algo productivo. Si ocurre, claro, que esto es la gran pregunta, ¿no? Es decir, si las máquinas hacen el trabajo productivo, ¿cuál es el impacto en el sistema capitalista? Que es el más extendido en el mundo. De ahí viene pues, el impuesto a los robots, por ejemplo, ¿no? O sea, la premisa es, si las máquinas y los robots van a hacer todo el trabajo productivo, entonces se va a tomar por saco el sistema capitalista, porque al final el sistema capitalista pues, generas una ganancia con tu trabajo. Y de hecho, a los estados los financias con los impuestos, ¿no? del trabajo. Como ese sistema se va a tomar por culo, lo que haces es metes impuestos por cada robot y al final, si lo quieres ver, es como si los robots pagaran IRPF. Es decir, ¿cuál es tu capacidad productiva? Una parte de ella pues la tiene que pagar la empresa que te usa. ¿Para qué? Para pagar el sistema. ¿Y cómo ese sistema acaba cubriendo a la humanidad? Pues que, ¿no? Hay distintas hipótesis. Una de ellas es, oye, a lo mejor la humanidad llega a un punto donde realmente no necesita trabajar, pero puede, y habrá gente que decida, quiero hacer una vida contemplativa y simplemente vivir, y habrá otros que digan, pues yo quiero dedicar parte de mi tiempo a hacer algo. Entonces, ahí está el impuesto, ¿no? El subsidio universal, que es todo el mundo va a poder vivir del impuesto a los robots, ¿no? El impuesto a los robots es el nuevo Producto Interior Bruto, eso se genera dinero a los estados se lo pasan a las personas para que puedan vivir, y si alguno quiere hacer cosas, pues bienvenido será y tendrá otra vía de ingresos adicional y podrá. Hay muchas teorías que van por ahí, pero es que parten de la premisa de, oye, ¿realmente este es tan game changer como para que dejen muy poco espacio de acción a los humanos? Que es que somos muchos miles de millones de personas en el mundo, es decir, el impacto puede ser fuerte. Pero somos muchos miles de millones, pero en condiciones muy diferentes. Esto también hay que pensar que no es lo mismo Estados Unidos o Europa que la China profunda y que la India, o que, bueno, hay muchos países todavía en peores condiciones, ¿no? Tampoco me imagino vivir en una sociedad donde la gente está dedicada casi al 100% o al 100% al ocio. No sé si quiero vivir en una sociedad así, porque dedicarte solamente al ocio seguramente no traiga nada bueno, o no traiga solo cosas buenas. Bueno, pero tiene la época, por ejemplo, ¿no? En la época de los griegos y demás, pues puede ser ocio, puede ser una vida más filosófica, es decir, muy seguramente... Bueno, eran filósofos los que estaban arriba, pero el resto eran esclavos también, ¿no? Eso hay que planteárselo como los robots, pues, si los robots son los esclavos, bien. Si el problema es que la situación cambia y somos nosotros, o parte de nosotros, entonces creo que el tema es diferente. Sí, si las máquinas dominan, está claro que nosotros los filósofos no vamos a ser. Pero no hablo de dominación de las máquinas, sino que las máquinas estén al servicio de gente que domina. Y nosotros, al final, pues claro, si vamos a estar ociosos y podemos estar todo el día jugando al World of Warcraft en casa, pues también hasta me voy a cansar, ¿eh?
Luego renegaré de haber dicho esto, pero ahora mismo lo digo en público. Lu lo tiene claro, Lu sabe que es un mundo perfecto. Pero entiendo que la reflexión de este hombre, de Bill Gates, va un poco por ahí en el, no sé, con un enfoque gradual. De decir, bueno, si ahora va a sobrar tiempo de trabajo, pues que la gente trabaje menos y gane lo mismo. Sí, él dice que tenemos que estar preparados para un posible cambio que implique un cambio social, ¿no? Es decir, eso, a ver, también ha pasado. Antes se trabajaba los sábados. Hay gente que sigue trabajando los sábados, que igual nos están escuchando, y digo, pues mira, puede ser, ¿no? Pero digo que antes se trabajaba 6 días a la semana, el de descanso era el 7º, y eso pues en un momento dado cambió por las razones que fueran, ¿no? Yo creo que de lo que habla es que, bueno, con este cambio, si ese cambio ocurre muy rápido y el cambio de encontramos nuevas cosas que hacer no ocurre tan rápido, pues tenemos que hacer un reajuste. Porque seguramente si no, o sea, si tú no haces ningún cambio en el sistema económico, que eso implica cambios en las leyes, implica cambios en muchas cosas, ¿no? Pues entonces vas a tener un impacto contra el que no estás reaccionando. Que probablemente, a ver, puede ser que tú sigas trabajando 5 días, pero te estés tocando los huevos. Puede ser, no lo sé, pero que eso no sería bueno para nadie. Es decir, ¿para qué vas a estar ahí? ¿No? Y eso yo creo que esta gente, pues lo que hacen es, oye, darnos un poco de food for thought para que le vayamos dando vueltas al asunto, que es a lo que se dedican los gurús, ¿no? Ahora, la reacción seguro que va a venir por detrás, vamos, 100%. Sí. Pues sí que es verdad que estamos en un momento en el tiempo que se juntan muchas cosas. Toda esta parte de la IA se junta una cosa, ¿no? Que también es que nuevas generaciones particularmente buscan, ¿no? Pues una mayor fluidez entre entorno profesional y personal. Es decir, se busca cada vez tener más tiempo personal y menos vida 100% en el trabajo. Y luego en el ámbito del trabajo también estamos viendo como una flexibilización hacia más modelos freelance, modelos basados en proyectos y menos modelos como clásicos, ¿no? De trabajar toda la vida en una empresa y ser un company man o un company woman, ¿no? Todo esto está cambiando y muy probablemente más allá de la IA ya vayamos a contextos mucho más flexibles, donde al final también viene toda la parte del remoto que nosotros la vivimos. Ya no te hace falta ir a la oficina y hacer un horario de 8 a 5, porque al final pues muchos trabajamos ya desde casa y estamos más flexibilizados. Si le sumas lo que estamos diciendo, ¿no? Que la IA y la robótica lo que nos puede traer es pues menos necesidad de echarle horas por parte de los humanos, pues yo creo que se va a ir flexibilizando todo y muy seguramente, no sé, yo no sé si me imagino una semana de 3 horas, pero sí pues una forma de enfrentarnos al trabajo distinto, ¿no? Donde podemos tener más tiempo para pensar, más tiempo para nuestras cosas y seguramente le echemos tiempo, pero de una forma mucho más flexible, al menos dentro de 10, 15 años. Mientras tanto, a corto plazo, me sé de más de uno que le está dando una urgencia cerebral con todo este tema, ¿no? De pensar cómo podemos aprovechar toda esta productividad y que la inteligencia artificial nos permita, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Hacer las cosas más rápido. Me sé no voy a decir nombres, ¿no? Me sé de algunas personas de alto nivel en algunas consultoras que están, y no hablo solo de una, hablo de unas cuantas. Lo primero, y esto me parece muy normal, ¿no? Se ha estado midiendo en general cuál era ese impacto que puede tener un ChatGPT. A nivel general, a nivel de desarrolladores, de programadores, un poco de todo. Depende de con quién hables. A mí el feedback que me han dado es nos ayuda a ser un 15% más productivos o un 20, un 25%. Cada uno hace sus estudios en sus condiciones y más o menos, si queréis, podemos hablar en media entre un 15 y un 20%. El tema es para qué aprovechas eso, ¿no? Porque claro, las primeras ideas que le vienen a algunos a la cabeza es, vamos a ofrecer los proyectos más baratos. Porque nosotros vamos a ser más baratos que el resto. Debe ser que piensas que nadie más va a utilizar ChatGPT, ¿no? A lo mejor somos más baratos que el resto, vamos a hacer eso, entonces lo vamos a ofrecer más barato. Claro, esto parte de la premisa de que esos estudios que se han hecho son reales, que vete a saber cómo se ha medido y vete a saber si la realidad es así. No se plantea a nadie, y de aquí quizá también el comentario que he hecho antes sobre la calidad, ¿no? No se plantea a nadie de, bueno, pues vamos a tratar de que los proyectos tengan el mismo
mismo precio, si lo quieres ver así, el mismo importe, pero hacer las cosas con más calidad o a lo mejor cubrir un poco más de alcance. O sea, estamos hablando de recortar cosas en lugar de tratar de mejorar las cosas, ¿no? Que es un poco... Entonces, claro, lo que me da miedo muchas veces es quien tiene que tomar las decisiones, que es a donde quería llegar, ¿no? Con el ejemplo, quien tiene que tomar las decisiones a corto plazo, ¿cómo las toma? Si hay algún tipo de club builder por detrás que lo que tenga como objetivo decir, dentro de X años vamos a ir a una sociedad como la que estáis comentando, sea cuál sea el resultado, pues puede haber una planificación, puede haber una estrategia por detrás, pero mientras tanto vamos a encontrarnos situaciones, o podemos encontrarnos situaciones en las que, bueno, pues haya cierta precariedad o las que haya ciertos tipos de problemas. Yo, por suerte, dicho esto, no he llegado a ver que esto se materialice de verdad en proyectos, ¿vale? En recortes en proyectos, pero esa primera idea de bombero estaba ahí. Igual que ocurrirá que si se propone que la jornada laboral sea de 3 días de manera normal, pues habrá quien diga, pues yo para ser más competitivo voy a aprovechar 2 días más y cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, aquí de lo que estamos hablando es de que no, o sea, es que tiene una parte muy negativa esto, que es, no es que trabajes 3 días por decreto, sino que es que no hay oportunidades para trabajar más allá, porque está cubierto todo, ¿no? O sea, yo creo que a lo que se refieren es más a eso, a que no es que si trabajas más vas a ganar más dinero, es que no se puede, porque no hay oportunidad de trabajar más. No hay... Claro, sí, a mí me cuesta imaginar un mundo en el que no hay ideas nuevas, no hay oportunidades de negocio, no hay... no hay avance, básicamente. Porque claro, esto siempre lo ponemos con la foto actual. Yo creo que esto es una visión como a corto plazo. Si realmente ocurre un breakthrough que lo revoluciona todo de manera tan rápida que de repente la gente se empieza a quedar sin curro, tenemos que reaccionar como sociedad. Pero en el largo plazo surgirán nuevas cosas que ahora mismo no nos podemos ni imaginar, que podrán tener que ver con el metaverso o vaya usted a saber qué. Pero algo nos inventaremos, si es que siempre lo hemos hecho. Sí, yo iba precisamente en la línea de lo que estabas diciendo, ¿eh? Al final estamos hablando de si es un 20%, si podemos recortar un 20%, pues vamos a contar con un 20% menos de gente para hacer exactamente lo mismo. Es decir, tengo menos oportunidades para que la gente trabaje, por decirlo así. En lugar de plantearnos, en lugar de hacer chapuzas o cosas que podrían ser, que son mejorables, vamos a intentar hacer las cosas un poco mejor y que la gente siga manteniendo su trabajo, que los proyectos sigan teniendo el mismo importe, que al final el que recibe ese proyecto encima lo puede dar más valor, ¿no? Porque tiene algo mejor que lo que hubiera tenido antes por exactamente el mismo precio. Por eso digo, si lo vemos con esa mentalidad, sí vamos a estos casos que estás diciendo es que no va a haber trabajo para la gente, pues no puedes trabajar más. Si lo vemos desde el otro punto de vista, es que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Vamos a aprovechar al mismo tiempo para hacer las cosas un poco mejor. Igual llegamos a un punto dentro de más años, como decía Corti, que eso ya tenga menos sentido, que sea más difícil, pero a corto plazo, y esto siempre es paso a paso. Antes de meter el quinto gol, tienes que meter el primero. Pues a corto plazo podemos estar empezando a crear ya esos problemas y bueno, pues ya os digo, según quien los crea me da más o menos miedo. Yo creo que a medio o largo plazo, además, como nos vamos a ir de la Tierra, seguro que surgirán cosas. Seguramente nos quedaremos en la Tierra, pero por debajo. Así llegará el momento. Digo nosotros, para cuando eso llegue. Ya, pero bueno, si ocurre algo, perdona, si ocurre algo en este sentido, ¿no? De reducción de jornada laboral eso será una cosa forzada. O sea, se tomarán decisiones macroeconómicas y seguramente los grandes gobiernos del mundo estén de acuerdo y no te van a dejar hacer otra cosa. Es decir, no es opcional trabajar 5 o 6 días, ¿no? Tú no puedes decir, venga, te vendo ingenieros 6 días a la semana que te van a sacar el proyecto mucho más. No, es que no es legal. Y punto. Entonces, si pasa algo así, supongo que será una cosa que se toma una decisión porque hay un problema muy grande y dirán, no, la jornada es de 24 y ya está. Y a la mierda. Entonces, poca maniobra va a haber seguramente.
Otra cosa es que luego, pues eso tenga un efecto rebote o pasen cosas, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar algo. Seguro, para que pase algo así, tiene que pasar algo muy malo antes. Esperemos que no. La historia nos dice eso, que para que haya cambios tan gordos normalmente tiene que haber algún tipo de revolución, ¿no? Sí. Sí. Tienen que rodar cabezas. Efectivamente. Hemos empezado rodando orejas. Vamos a ver si llegamos a las cabezas. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí si queréis, ¿vale? Nos hemos cuadrado 1 hora más 1 hora, así que hoy nos hemos portado bien. Sí. Os felicito. Yo pensaba que no, de hecho que este tema no iba a tener para 1 hora, este segundo. Y hablas tú, en 15 minutos lo tenemos despachado. Como siempre. Claro. Muy bien, pues nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias otra vez a nuestra audiencia a aquellos que hayáis llegado hasta aquí por hacer este esfuerzo y nos vemos en la próxima tertulia. A ver si supera alguien esto de los Nobel, ¿eh? Algo vendrá seguro. Seguro. Venga, hasta luego, pasadlo bien. Un abrazo. Un abrazo a todos, que vaya bien.